Buenos días. Gracias por escuchar este podcast. Hoy, con mis compañeros Sofía Consuegra, Sergio Rojas y Sebastián Piñeros, vamos a hablar sobre nuestra indagación con respecto a las fuentes primarias consultadas sobre la violencia y la memoria gestada a partir de ella en nuestro país. Para ello, nos enfocaremos en que el desplazamiento forzado provocado por el paramilitarismo en Colombia es un factor determinante en la perpetuación de la pobreza y la marginalización de las comunidades rurales. Además, se buscará analizar los rezagos que dejó el periodo del paramilitarismo y las guerras contra las guerrillas en dichas poblaciones. Para empezar, Colombia es un país que tuvo un periodo bastante extenso durante el último siglo con respecto a la violencia. Esta situación de violencia, como he dicho antes, que se enfocaría en la época de los 80 hasta el día de hoy, donde, debido al surgimiento y fortalecimiento de los movimientos revolucionarios y posteriormente guerrilleros de Colombia, se daría inicio a las guerrillas entre la policía, los paramilitares y estos grupos guerrilleros. Así bien, a finales del siglo, con la caída de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más grandes de la historia, se daría una época de fraccionamiento del poder y el narcoterrorismo en Colombia. Junto a ello, las guerrillas y los paramilitares arremeterían a este proceso tan violento. Un proceso con la llegada del nuevo siglo se haría la bienvenida a los falsos positivos y la exposición de los casos de desplazamiento en Colombia. Para seguir hablando de esto, le pasaré la voz a mi compañera Sofía. Adelante, Sofía. Gracias por la introducción. Primeramente, cuando hablamos de desplazamiento forzado, nos referimos a la situación en la que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia, la persecución o el temor por su vida y la de sus seres queridos. Según la JEP, en 2021, cada media hora un colombiano se vio obligado a abandonar forzosamente su hogar, lo que se calculó en 1.311 familias que habían huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas e integridad física solamente en ese año. Ahora, los paramilitares surgieron en respuesta a la influencia de grupos guerrilleros en diferentes regiones del país. Estos grupos se organizaron con el supuesto propósito de combatir a las guerrillas y proteger a la población, pero en realidad se involucraron en actividades ilegales, como el narcotráfico y la explotación de recursos naturales. Utilizaron el desplazamiento forzado como una táctica para controlar y apropiarse de tierras y riquezas en las áreas rurales. Para la JEP, el Clan del Golfo y el ELN serían los principales perpetradores, principalmente por su disputa por corredores estratégicos que permiten la movilidad de las organizaciones ilegales y el tránsito de drogas, armas y mercancías en diferentes subregiones del país. Estos grupos armados han utilizado la violencia como una estrategia para alcanzar sus objetivos y controlar territorios, lo que ha resultado en la expulsión masiva de comunidades enteras de sus hogares. Según una investigación realizada por Verdad Abierta, los grupos paramilitares son responsables del 44% de los casos de desplazamiento forzado en Colombia desde 1994, y la Universidad de Barcelona ha identificado la violencia ejercida por estos grupos como la principal causa de migraciones internas en el país, motivada por la adquisición de tierras y el control de regiones con intereses políticos e ideológicos. Estos grupos utilizan diversas estrategias, como la adquisición de tierras y la explotación de economías legales e ilegales, así como la intimidación y destrucción de organizaciones sociales y líderes comunitarios. Su presencia genera un clima de inseguridad y violencia, que obliga a las comunidades a abandonar sus hogares en busca de seguridad y protección. El desplazamiento forzado tiene graves consecuencias. Según el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, el desplazamiento forzado priva de oportunidades de desarrollo a millones de personas y crea un gran obstáculo para los esfuerzos encaminados a poner fin a la pobreza extrema. Esto es porque al ser desplazadas, las personas pierden sus activos, sus derechos, sus oportunidades, su empleo e ingresos, lo que perpetúa su estado de vulnerabilidad. Además, enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como educación, salud, agua potable y vivienda digna, y sufren estigmatización y discriminación, lo que dificulta su integración social y el ejercicio pleno de sus derechos. El desplazamiento forzado socava los lazos comunitarios y la cohesión social, generando fracturas en el tejido social y debilitando la solidaridad y el apoyo mutuo. Listo, muchas gracias, Sofía. Continúa, Sergio, ¿qué puedes decirnos? Bueno, en adición yo voy a mencionar que el conflicto armado y el desplazamiento forzoso en Colombia están estrechamente relacionados en la película Los colores de la montaña,
al mostrar cómo la violencia afecta la vida de las personas y las fuerza a abandonar sus hogares. Y pues la historia se desarrolla en un contexto rural, donde el protagonista pues es un niño llamado Manuel. Él vive en una región montañosa donde los grupos armados y las fuerzas militares están en conflicto. Debido a esa violencia, muchas personas se ven obligados a abandonar sus tierras, sus hogares, pues para buscar seguridad en las ciudades grandes o pues en otros lugares del país. Entonces el desplazamiento forzoso es un tema recurrente en la película y su vida se ve completamente interrumpida cuando un balón de fútbol, que el estado de un partido, cae en un campo minado, lo que desencadena una serie de eventos, se les obligan a volver a su pueblo y tener un futuro incierto. Y pues si nos ponemos a pensar un poco en el futuro post-conflicto, las personas que fueron desplazadas se enfrentan a numerosos desafíos. A menudo, al igual que la montaña, que ha sido despojada de sus colores, estas personas pueden perder parte de su identidad y arraigo cultural. Y pues básicamente aquí se podría decir que el conflicto actúa como un incendio forestal que quema los colores vivos de la montaña y deja una sombra de desolación en su lugar. Y pues por último se quiere decir que además de las pérdidas salariales, el desplazamiento también puede causar traumas emocionales y sociales. Las personas desplazadas pueden enfrentar dificultades para encontrar un nuevo hogar, acceder a servicios básicos, mantener vínculos familiares y reconstruir sus vidas. La metáfora podría ser esas personas como semillas arrastradas por el viento. Deben encontrar nuevos terrenos para echar raíces y crecer nuevamente, pero eso requiere un esfuerzo y apoyo adecuado. Pero bueno, sin embargo, a pesar de las adversidades, las personas desplazadas tienen la capacidad de resiliencia y adaptación. Pues básicamente se quiere hacer la relación entre esa película y el conflicto armado que básicamente ha estado presente en todo nuestro país, en la historia de nuestro país, y es algo de los que los colombianos debemos estar pendientes y pues analizar ese caso para apoyar a las personas que fueron desplazadas y en su reincorporación a la sociedad. Claro, y siguiendo por esa misma línea, pues el desplazamiento forzado y el conflicto armado en el país han dejado una profunda huella en la historia y la sociedad. Durante décadas, millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y han sufrido las consecuencias tan devastadoras que traen la violencia armada y pues los enfrentamientos entre grupos armados. El desplazamiento forzado es en sí una realidad que ha afectado profundamente a Colombia, convirtiéndose en una de las principales crisis humanitarias del país. La violencia armada, los enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares, fuerzas estatales, etcétera, así como el control del narcotráfico, han llevado a numerosas comunidades a huir de sus hogares, pues en busca de básicamente de seguridad. El desplazamiento forzado y el conflicto armado en Colombia son temas recurrentes en la fuente que utilicé yo, que es Los colores de la montaña. Este cautivador largometraje pues nos sumerge en la vida de Manuel, un niño cuya inocencia obviamente se ve desafiada por todo esto que vengo diciendo, por la violencia, por la necesidad de huir de su hogar. A través de esta historia, uno se llega a adentrar en la realidad dolorosa y desgarradora que millones de colombianos han enfrentado durante décadas y décadas. El conflicto armado en Colombia ha sido una lucha tal vez muy prolongada que ha dejado una profunda huella en la sociedad. Esta fuente captura esta atmósfera de temor y violencia que permea, por decirlo así, la vida de Manuel y de la comunidad que lo rodea. Los disparos, los gritos, las columnas de humo reflejan esta realidad de las confrontaciones armadas y los actos de violencia indiscriminados que han afectado, por decirlo así, a innumerables personas en el país. Este conflicto es alimentado por una compleja mezcla, por decirlo así, de factores políticos, sociales y económicos, creando así pues un entorno inestable, peligroso en muchas regiones pues, de Colombia. Si pues, seguimos adentrándonos en el tema del desplazamiento forzado y el conflicto armado a través de los colores de la montaña, nos enfrentamos a la cruda realidad de que enfrentan millones de personas en el país y que la verdad nosotros encerrados en nuestra burbuja en la capital nunca nos damos cuenta. Esta historia nos invita a reflexionar sobre los impactos devastadores de la violencia y el sufrimiento humano causados por el conflicto. Nos plantea muchos interrogantes sobre cómo podemos nosotros aportar y trabajar hacia la construcción de una sociedad más justa y segura, donde los derechos humanos sean respetados y la paz sea una realidad alcanzable, no solo en la capital, no solo en las ciudades grandes, no solo en aquellos lugares donde pues no se cuentan con las mismas dificultades que se cuentan como, por decirlo así, a los alrededores del país. Como mencionaron mis compañeros anteriormente, el acceso a servicios y oportunidades de vida en muchos sectores rurales de Colombia es severamente precario.
De hecho, si retomamos el tema del conflicto y sus efectos en la producción agraria del país, se puede observar cómo este fenómeno de violencia ha logrado arrebatar a cientos de personas sus hogares, sus vidas, su condición de vida. De hecho, solo en los años de 2004 al 2015, más de 2.996.196 personas fueron desplazadas debido a la violencia infundida por los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Además, esta condición se ha visto acrecentada desde el siglo pasado. Según la periodista Paola Zuleta, en conjunto del periódico El País, se reporta que la repartición y expropiación de las tierras en Colombia es un caso común en el país, donde latifundistas declaran poseer hectáreas de tierra que no corresponden con lo que en realidad es. Muchas veces ni son declaradas, de hecho. Esto se ha venido dando a medida que los enfrentamientos entre el Estado y las Fuerzas Armadas se enardecían, lo cual llevó al conocido desplazamiento forzado que se vive y examina diariamente. Cabe agregar que la inequidad en este sector es tan importante que se calcula que el 0.4% de la población es dueña del 46% de la tierra rural. De 11.3 millones de hectáreas productivas, únicamente se utilizan 3.9. Mientras tanto, 8 millones de hectáreas son explotadas como si fueran 38 millones para el sector ganadero. Estos números resuenan bastante con lo que leí en Caminos Condenados, de hecho. En esta novela gráfica se analiza la realidad de las comunidades de los sectores rurales más afectados por el conflicto armado. De hecho, la historia hace el recuento de varios personajes, desde campesinos en su día a día y cómo líderes sociales imaginaban reconstruir el pueblo que había sido masacrado y desgarrado por el conflicto, hasta cuáles son las observaciones que puede hacer un niño con respecto a su nueva realidad después del posconflicto. Para mí, esta historia hace un recuento de la continuidad del posconflicto, como he mencionado antes, y cómo esto se ha arraigado al diario vivir de las personas. Por ejemplo, en una de las escenas aparece una madre que está caminando y recogiendo alimentos, y ocurre que ella menciona cómo los supuestos cambios desde las guerras y el conflicto simplemente eran una simplificación o un cambio de jefe o patrón, como se le llamaba coloquialmente, a la realidad o al diario vivir de ellos. Entonces, la influencia que han tenido los grandes poderes sobre estas poblaciones, los lugartenientes, la posesión transitoria de los paramilitares y los guerrilleros, no se ha erradicado del todo, simplemente ha cambiado de nombre. En síntesis, la memoria en la violencia es un proceso que abarca la realidad de demasiadas personas, todas con historias que agregan o alteran la versión con la que se versa actualmente. Sin embargo, la importancia del conflicto, ya fuera por los efectos y rezagos de la guerra con las víctimas en las bombas antipersonal, el control de las tierras en el posconflicto o la política que se ha generado alrededor de los derechos y las consecuencias en torno al desplazamiento, son notorios y son importantes a considerar. En realidad, la memoria no solo es un medio para aprender del pasado para no repetir, pero más allá de eso, la memoria en el conflicto y posconflicto nos muestra que la política que hemos sobrellevado hasta ahora para reconocer y mejorar la situación de desplazamiento o el problema agrario son problemas, valga la redundancia, que necesitan un acercamiento distinto, una metodología que sea más efectiva y no dependa de los sistemas que hemos utilizado hasta ahora, ya que estos han demostrado ya su verdadera efectividad. Muchísimas gracias por escucharnos, esperemos estén atentos para nuestras próximas emisiones. Tengan buena tarde.